Eres un emprendedor con el sueño de iniciar tu negocio en los Estados Unidos, pero no sabes por dónde empezar, no entiendes todo el sistema o todas las regulaciones que debes de implementar antes de iniciar tu negocio. Bueno, no te preocupes porque no eres el único. Hay muchos emprendedores que tienen esas dificultades y para eso he creado este video para que tengas mayor claridad al momento de emprender un negocio en los Estados Unidos. En todos estos años que tengo de experiencia ayudando a varias empresas a elevar sus negocios al siguiente nivel, me he dado cuenta de varios factores que separan a los emprendedores que fracasan de los que tienen mucho éxito e incluso logran ir más allá de lo esperado. Y la clave principal que me he percatado de esto es que los emprendedores que tienen éxito tienen un plan. Sí, a pesar de que suena sencillo, el tener un plan es lo que ha hecho la diferencia entre ser un negocio más del montón o ser el rival a vencer en la industria. Hay muchas ideas de negocio que tienen muchísimo potencial para ser bastante lucrativas, pero déjame decirte que una idea de negocio sin un plan de negocio y una estrategia para ejecutarlo no sirven de nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para tener un plan de negocios exitoso? Bueno, muchos ahí afuera te van a decir que necesitas hacer proyecciones financieras a 3 o 5 años, realizar un plan de marketing. Y sí, necesitas hacer todo esto, pero muchos de ellos se les olvida algo fundamental. Es importante que analices y te adaptes al mercado, que conozcas las leyes del país. Debes de conocer el sistema financiero y crear una red de contacto. Pero lo más importante es que debes de trabajar en tu mentalidad. Comencemos por el punto número 1, que es analizar y adaptarte al mercado local. Como sabemos, en este país existe una gran diversidad cultural y de nacionalidades, lo cual representa grandes retos no solo para emprendedores extranjeros, sino también emprendedores locales. Y con esto surge una pregunta muy común: ¿cómo identificar las oportunidades y satisfacer las necesidades de un público tan variado? La respuesta a esta pregunta es el adaptarte y conocer el mercado local. Un ejemplo claro de esto es cuando nosotros como hispanos llegamos a este país, extrañamos muchísimo la comida. Realmente decimos, no, es que no hay comida como la hacen en mi país. Esta comida no es tradicional o no es auténtica. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Muchas veces digo, yo extraño muchísimo la comida de México. ¿Por qué? Porque aquí no encontramos algo o que sea similar o lo más parecido a comida auténtica de allá. Pero ¿qué pasa con este tipo de pensamiento? El 99% de las veces esto es lo que nosotros creemos que el mercado necesita, pero no es lo que en realidad el mercado necesita. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera poner un restaurante de comida mexicana porque yo extraño la comida mexicana y estoy seguro que eso va a pegar aquí, pero no hago ninguna investigación y no conozco el mercado. Ahorita yo sé que si pusiera un restaurante mexicano en donde yo vivo, no tendría éxito. ¿Por qué? Porque simplemente la comida mexicana suele ser un poquito más especiada y más picante, y eso es lo que a mí me gustaría encontrar. Pero el mercado aquí, la población es más estadounidense. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor estos sabores les picarían mucho y no disfrutarían la comida. A lo mejor irían 1 o 2 veces al año, pero estaría sufriendo por encontrar clientes. ¿Por qué? Porque no investigué el mercado antes de poner mi negocio. Sin embargo, tengo un cliente que vive en la misma zona que yo vivo y él decidió poner un negocio estilo cantina mexicana. Obviamente no es la tradicional. ¿Por qué? Porque la comida, a pesar de que es muy rica y las bebidas son muy ricas ahí también, no es 100% mexicano. El concepto lo es, pero lo tropicalizó y lo adaptó al mercado local. ¿Qué pasa con eso? Que todos los fines de semana, viernes y sábado, tienes lista de espera de 2 a 3 horas para poder tener una mesa. Obviamente lo que hicimos fue hacer un análisis y un estudio del mercado, de la zona, y nos dimos cuenta de la necesidad que existía en el mercado. Y mi cliente adaptó y adecuó su concepto a lo que la gente en esta zona estaba buscando. Y gracias a eso, pues hasta ahorita su restaurante ha sido todo un éxito. Recuerda que el que un negocio funcione en tu país no significa que también va a funcionar en este país. Incluso hay muchas diferencias entre estados. Un negocio que funciona en Miami o en Florida puede ser que no funcione en Nueva York. Entonces,
Esa es la importancia del por qué investigar y analizar el mercado para adaptarte a él. Otro ejemplo claro de esto es McDonald's. McDonald's, su hamburguesa insignia es el cuarto de libra, pero en India existe una versión adaptada llamada el Taharaj Mac. Perdonen mi hindi, pero no lo sé pronunciar tan bien. Esta hamburguesa llamada Taharaj Mac utiliza carne de pollo de cordero para adaptarse a las preferencias culturales del país. Como sabemos, en este país las vacas son consideradas sagradas, por lo cual vender carne de res en la India sería una locura totalmente. Es aquí como todos estos ejemplos te muestran la importancia de conocer tu mercado antes de iniciar en el negocio. Con esto pasemos al punto número 2, el cual es entender el sistema legal del país. Los desafíos legales es un problema muy recurrente. De hecho, 9 de cada 10 clientes a los cuales les doy asesoría uno a uno tienen alguna situación legal. Por eso es muy importante que tengas entre tu equipo a un abogado. ¿Para qué? Para que él te blinde legalmente ante cualquier situación o alguna demanda. Es importante que entendamos que el sistema legal de este país es muy diferente al sistema legal de cualquier país de Latinoamérica y por eso es importante entenderlo. Por ejemplo, la semana pasada muchos de mis clientes tenían preguntas sobre el BOI o el Beneficial Ownership Information, que es una nueva regulación federal que se comenzó a implementar este año, el 1 de enero del 2024. Y sí es cierto, hay mucha gente que se está aprovechando de esta desinformación, por lo cual es importante que vayas con tu abogado. Pero en esencia, si no cumples este requisito puedes caer en multas de hasta $10,000 o incluso tener cargos criminales. Pero si lo haces en tiempo y forma, no tienes de nada de qué preocuparte. Es por este tipo de situaciones que es importante que tengas un abogado. Tener un abogado no es un lujo, es una necesidad. ¿Qué hay de diferente en Estados Unidos en comparación con otros países? Bueno, por ejemplo, aquí cada estado tiene sus propias regulaciones. Incluso cada condado dentro de un estado puede variar sus regulaciones. Es por eso que debes de estar informado al respecto. Por ejemplo, aquí en Carolina del Sur hay 43 condados y tú debes de ir a ver en los condados en los que piensas hacer servicio o te brindar algún servicio, ver qué regulaciones piden. ¿Por qué? Porque a lo mejor un condado pide unas cosas y el otro condado algo diferente. Muchas veces son similares, pero a veces incluso el pago de taxes puede variar entre un estado o entre condados. Otro dato importante es que influye mucho la industria en la que estés. Por ejemplo, si vas a vender alcohol en tu negocio, es importante que des aviso a la Secretaría de Salud. Por otro lado, si vas a hacer alguna construcción o modificación a tu vivienda o a tu negocio más bien, necesitas pedir un permiso de construcción y que se te vaya monitoreando. Esto te va a proteger y así un día no vas a despertar con una demanda que ni siquiera sabías que podía ser demanda, como lo que le sucedió a McDonald's en 1992. Si no estás familiarizado con el caso, en 1992 resulta que una señora de 72 años de edad llamada Estela demandó a McDonald's porque se quemó al tomar su café. Lo abrió para ponerle crema y como no había ninguna advertencia, entonces demandó. No se sabe cuál fue el monto exacto de la resolución de esta demanda, pero muchos dicen que le costó a McDonald's más de $2 millones. Yo sé que este tipo de demanda en nuestros países podría sonar absurdo, pero aquí es un hecho que te pueden demandar por cosas tan absurdas como quemarte con un café caliente, que para nosotros es obvio que está caliente. Ahora, punto número 3. Es importante que entiendas el sistema financiero de este país. Muchos emprendedores no se toman la molestia de aprender o educarse financieramente y lamentablemente esto te puede costar muchísimo dinero, ya sean multas, en intereses o incluso en no poder acceder a un préstamo bancario cuando necesites ya sea emprender tu negocio o crecer tu negocio. Yo sé que en Latinoamérica es muy común que se nos diga que nos alejemos del crédito, que el crédito es malo, que te alejes, que siempre gastes solo el dinero que tienes en tu tarjeta de débito o en efectivo. Y sí es cierto, el crédito puede ser una arma de dos filos, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Depende cómo lo utilices. Es por eso que es muy importante que entiendas el sistema. Por ejemplo, es muy importante que sepas que para aplicar un préstamo por lo menos debes de tener un puntaje de 680 puntos para poder calificar un préstamo y obtener una tasa de interés moderada. Sin embargo, si tienes arriba de 720 puntos en tu línea de crédito, entonces vas a poder acceder a mayores préstamos a una menor tasa de interés.
lo cual se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque vas a estar pagando menos dinero por ese préstamo. Este puntaje no es complicado de obtener siempre y cuando entiendas cómo funciona el sistema crediticio aquí. Por ejemplo, en nuestros países es común que te digan que si vas a usar la tarjeta de crédito, pague su totalidad antes de la fecha límite de pago. Sin embargo, aquí lo importante es la fecha de corte. Es importante que después de la fecha de corte no dejes más del 25% de tu límite de crédito. ¿Qué quiero decir? Que si tienes una tarjeta de crédito de $10,000, en tu fecha de corte no tengas más de $2,500. ¿Por qué? Porque de este modo van a decir las instituciones financieras, ok, que no te estás apalancando de más y te van a poder ampliar tu línea de crédito e incluso vas a subir tu puntaje. Por ejemplo, mi esposa y yo pagábamos todo antes de la fecha de límite de pago y nuestro puntaje, en vez de subir, bajaba. Y el detalle era este dato que te estoy diciendo. Si necesitas que te ayude a entender un poco más el sistema financiero de aquí, con mucho gusto te puedes acercar a mí y te puedo guiar en el proceso. Ahora pasemos al punto número 4, el cual es desarrollar un networking y crear relaciones comerciales. En este punto quiero destacar que es muy importante que salgamos de nuestra zona de confort. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que no nos limitemos a solo hacer negocios con otros hispanos. Usualmente los emprendedores se sienten intimidados por el idioma o por la cultura, por lo cual prefieren solo hacer negocios con otros hispanos y no con estadounidenses, europeos o asiáticos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? Que te limitas a expandir tu negocio a nuevos mercados. Es por ello que la participación en eventos de networking, ferias comerciales o eventos locales realizados por tu Secretaría de Comercio es importante que asistas para crear esas relaciones comerciales que te puedan ayudar a crecer tu negocio y que tú también puedas ayudar a desarrollar. Sin embargo, es importante que no solo vayas a los eventos y estés dando todas tus tarjetas de presentación. Sí es importante tener el contacto, pero es igual de importante crear esa relación comercial y conectar con esas personas. ¿Para qué? Para ofrecer tus servicios, pero también ofrecer soluciones. Recuerda, antes de pedir, hay que dar. Cuando tú ofreces una solución al problema que otras empresas están teniendo, es más probable que se acuerden de ti y piensen en ti cuando vayan a dar una recomendación o busquen algo de lo que tú estás ofreciendo. Recuerda que el networking no termina en los eventos. Puedes usar las plataformas como LinkedIn para dar seguimiento a las personas que conociste y poder estar interactuando y de este modo seguir presente sin estar hostigando o sin estar diciendo de cómprame. Cuando ellos te ven en estas plataformas pueden ver que tú eres experto en lo que hablas, en lo que dices o en lo que ofreces y probablemente en un futuro ellos te contacten. Recuerda que es importante ofrecer antes de pedir. A nadie nos gusta que nos vendan o a nadie nos gusta que solo nos busquen cuando necesitan un favor. Sin embargo, cuando tú ayudas a los demás, creas un círculo de gratitud. Así cuando probablemente tú necesites algo de ellos, las personas estén más abiertas a apoyarte y colaborar contigo para crecer mutuamente. Y el último punto que considero el más importante es el cambiar tu mentalidad y romper esas barreras culturales a las que nos enfrentamos. Como hispanos, usualmente somos más informales y nos gusta esa interacción o esa cercanía social con las demás personas. Por otro lado, la cultura estadounidense es un poco más fría, más formal y más estructurada. Ellos valoran muchísimo más la puntualidad y la formalidad en los negocios. Este choque cultural puede representar un gran desafío para nosotros los emprendedores hispanos que queremos hacer un negocio en los Estados Unidos. Por ejemplo, con mis clientes hispanos usualmente me tomo de 60 a 90 minutos en las consultorías. Sin embargo, con mis clientes estadounidenses no me tomo más de 30 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Que con los clientes hispanos primero creo ese rapport, esa conexión de que yo entiendo su background, su cultura y sus necesidades y ya después empezamos a hablar del negocio. Sin embargo, mis clientes estadounidenses dicen, ok, te contacté porque tengo esta necesidad, vi que tú puedes ayudarme a resolverla, estos son los facts, estos son los datos, ¿cómo me puedes ayudar? Y de entrada hablamos sobre el negocio, no hay esa parte de crear esa conexión social, lo cual lo entiendo y me ayuda a dar un mejor servicio a mis clientes dependiendo su cultura y su background. Por eso te debes de adaptar a la cultura local. Por ejemplo, tengo un cliente
que llegó a una cita tarde por 10 minutos. No pasó nada grave. Lo único grave fue que se perdió un contrato de $2 millones. ¿Por qué? Porque simplemente no lo vieron como que hubiera tomado la seriedad al negocio y en automático ya no lo consideraron para el proyecto. Entonces, probablemente no te puede costar cosas legales, pero te puede costar más de $2 millones como le costó a este cliente. Con esto no te estoy diciendo que cambies tu esencia o cambies en quién eres. Al contrario, simplemente te estoy diciendo que hagas negocio orgulloso de tu background, orgulloso de tu cultura, pero adecuándote a las cosas importantes de cada país. Es muy importante que cambiemos esa mentalidad de que como somos hispanos estamos en desventaja. Seamos orgullosos de nuestra cultura y veámosla como una fortaleza, porque eso es una fortaleza. El ser hispano es una fortaleza en este país y no es una desventaja. ¿Por qué? Porque simplemente entendemos la cultura de nuestro país y al entender la cultura de acá tenemos las de ganar. ¿Por qué? Porque podemos hablar 2 idiomas, entender 2 culturas diferentes y poder brindar una solución que integre las fortalezas de ambas partes, la cultura local con la cultura de nuestro país. Entonces, ese cambio de mentalidad es lo que quiero que les quede de este video. Veamos nuestra culturalidad y nuestro background como una fortaleza, nunca como una debilidad. Espero que este video te haya servido mucho. Si te sirvió, por favor suscríbete al canal, dale like y comparte con algún familiar o algún amigo que quiera emprender un negocio y de este modo lo puedas ayudar con esta información y así también me estarías ayudando a mí en mi misión, que es ayudar a la mayor cantidad de emprendedores hispanos a mejorar sus finanzas por medio del emprendimiento en Estados Unidos. Y por favor, no olvides que si quieres que hable de algún tema en específico en próximos videos, me lo hagas saber en la sección de comentarios y con mucho gusto los consideraré para próximos videos. Gracias y nos vemos pronto.